¿Se ponen de pie y vamos a orar? Es hermoso poder estar juntos en esta mañana. Bienvenido a aquellas personas que están en este momento viéndonos por Facebook. Recuerden, el que haga las mejores notas de todo lo que yo estoy compartiendo, ¿qué le voy a regalar? Un libro. Yo no sé quién está anotando. Tal vez ustedes tienen memoria y después pueden hacer todo juntos, pero van a tener un libro. Entonces, vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradezco muchísimo por la posibilidad de mirar a Jesús, porque mirándolo a Él, te vemos a ti. Gracias por esas palabras tan hermosas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y queremos contemplarte en toda tu existencia y amarte con todo nuestro corazón. Gracias por estar juntos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Vamos a pensar San Juan, capítulo 1, estuvimos hablando el otro día, pensando que el Verbo se hizo carne. Después mencionamos algunas cosas en cuanto a Jesús y su humanidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Qué tuvo Jesús que también tenemos nosotros? Que nos muestra que fue 100% hombre. Hambre, ¿qué más? Dolor, sed. Y qué lindo es poder ver a Jesús. Si usted va a San Juan, capítulo 1, versículo 1, y lo importante y lo interesante de la Biblia es que siempre tiene una respuesta. Y lo importante es que miramos, observamos como un detective y siempre nos dice algo nuevo. Y empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando usted piensa en este pasaje, ¿qué viene a su mente? ¿Qué versículos vienen a su mente? La creación, Génesis, por ejemplo. Es importantísimo que vayamos haciendo una correlación o versículos en cadena y pensar, ¿en el principio estaba Jesús? Sí, porque Él es preexistente, y porque es preexistente también es eterno. Ahora, en el principio estaba el Verbo, la traducción aquí, en el principio estaba la palabra, ¿sí? Y la palabra era Dios. Ustedes van a escuchar, hay una secta, los testigos de, bueno, no sé los testigos de quién son, pero dicen ellos ser de Jehová. Ellos te ponen un Dios. No es así. La traducción literal es que es Dios y habla del Verbo. Pero vamos a ver algunas cosas en cuanto a la preexistencia, el significado de la preexistencia. Y tome nota, no solo por el libro, sino para poder crecer. Imagínese, Dios no nos llama a discutir con nadie, sea testigo de Jehová o sea de cualquier otra secta o doctrina. Pero, ¿cuál es la única manera de poder combatir el error? Sabiendo la verdad. Muchas veces hay cristianos que pasan más tiempo tratando de estudiar lo que cree una secta que estudiar lo que creemos nosotros y lo que dice la Biblia. Cuando sé lo que creo y solamente averigüe cómo hacen en Estados Unidos para saber qué billetes es falso y cuál no. Pasan horas conociendo la verdad. Y el que conoce la verdad es libre. La preexistencia significa que Él existió antes de su nacimiento. Antes de su nacimiento. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, hay un punto de partida. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Eso es cierto. Pero antes de su nacimiento, Jesús ya existía. Y vamos a ver varias razones. Porque existe antes de su nacimiento, aún antes que Dios crea todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios eterno y en un Dios trino. Ahora, la preexistencia no es sinónimo de eternidad, pero tiene que ser preexistente para que sea eterno. Existió desde siempre y tiene eternidad. ¿Y qué hizo Dios? Dios colocó eternidad en cada uno de nuestros corazones. Pero algunas cosas para tener en cuenta. Por ejemplo, si para los que piensan que Cristo nació y ahí empezó a vivir. Bueno, si Cristo llegó a existir en su nacimiento, entonces no existe la Trinidad.
¿Por qué? Porque cuando vamos a Génesis capítulo 1, nos habla de la Trinidad. El Espíritu de Dios se movía, hagamos al hombre. Y si bien usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, va a encontrar el concepto por toda la Biblia. Ahora, algunos dicen que Jesucristo no es Dios, es un Dios. Si Cristo no fue preexistente, entonces nunca pudo llegar a ser Dios, porque uno de los atributos de Dios, Él es eterno. Existe y existió. A veces nosotros pensamos eternidad pasada, eternidad futura, y lo decimos de esta manera. Dios perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿No escuchó decir esto alguna vez? Dios perdonó mis pecados, porque cuando Él estaba en la cruz, yo estuve ahí. Y no porque tenga 2000 años, sino porque en la eternidad Dios me colocó y su obra en la cruz fue perfecta para que yo pueda ser perdonado. Lo que pasa es que en nuestra mente tenemos que pensar, no, es que Dios perdonó todos mis pecados pasados, ¿y qué pasa con los futuros? También. Y si yo vivo como de Roger, que hace 200 años nació, también tiene 200 años de perdón. Es una tarea, averigüen la edad de Roger. Ahora, imagínense la importancia de la preexistencia. Si Cristo nació en una época determinada, no podría ser Dios. Si Cristo no es Dios, no puede ser preexistente y por consecuencia no puede ser eterno. Si Cristo no fue preexistente, o sea, antes de la creación, entonces ¿qué es Cristo? Un mentiroso. Y no es mentiroso. Ahora, fíjense, vaya conmigo a Génesis y solamente véalo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Esta palabra principio, Reshi, aparece 51 veces en el hebreo. ¿Y quién es el que crea? Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios que se utiliza aquí? Elohim. Ese nombre que aparece 2570 veces. Ahora, creó Dios. ¿De qué creó? Creó de la nada. Cuando seguimos mirando, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. ¿Qué Dios? Elohim. Y es una pluralidad. Es muy importante que empecemos a estudiar los nombres de Dios. Y usted dice, yo no sé hebreo, yo tampoco, pero hay diccionarios. Podemos estudiar los nombres de Dios. Y si usted va mirando todo, voy a dar vuelta a la página, ir al versículo 26, y habla en plural otra vez. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando pensamos lo que está diciendo aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen, es la imagen moral. Y estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo creando todas las cosas. Y va a mirar diferentes momentos, pero Él es eterno. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, estamos hablando de Cristo, versículo 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él se sostienen, subsisten. Nada podría estar si no fuera así. Si usted mira Colosenses, mira Génesis, se va a dar cuenta de que el mismo Señor afirma ser eterno, afirma ser preexistente. Ahora, vamos a Hebreos. Marque una palabrita acá en Colosenses, la imagen del Dios invisible. Vamos conmigo a Hebreos. Voy a leer 3 versículos, pero me voy a parar en uno por ahora nada más.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Hijo. No existe eso en el original, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad de Dios. Y sigue hablando de que es superior a todos, pero otra vez habla de la imagen, habla de la sustancia. Jesucristo es preexistente, es eterno, todopoderoso, porque es Dios. Entonces, pensemos en algunas cosas que pueden ser la evidencia que nosotros necesitamos. Vamos al apóstol Juan, San Juan, y él describe lo que estábamos leyendo recién, algo increíble. Me habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el mismo Juan habla de ser un Dios totalmente eterno y preexistente. Ahora, fíjense, San Juan capítulo 3, versículo 13. Y si alguna parte no entiende, usted me para y lo tratamos de explicar. Dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este versículo puede ser muy fácil de leer, pero tiene mucha profundidad, y lo completa en el 31. El que de arriba viene es sobre todo, es el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todo. Pero volvamos al 13 un poquito, y piensen, el origen de Cristo es celestial, ¿sí? En estos versículos estamos encontrando que me atestiguan la existencia de Dios antes de nacer, y si usted lo mira y le hace preguntas, que es lo que tenemos que hacer en la Biblia, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién subió al cielo? Jesús. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo. Y suena hasta un juego de palabras, pero un día después de caminar 3 años con nosotros, Él subió al cielo y descendió el Espíritu Santo. Pero es que de ahí había venido. Y ahí está ahora. La gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, dijo Jesús en San Juan 17, es la gloria que Él tiene y comparte. Ahora, nadie subió sino el que descendió. Y está utilizando el nombre que vimos la vez pasada, el Hijo del Hombre, y me habla de dónde está ahora. Está en el cielo. No lo vamos a buscar, pero usted se acuerda que en el libro de Efesios dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Y dónde estamos nosotros? Sentados a la diestra del Padre. Colosenses 2:6. O sea, compartimos todo con el Dios eterno. A mí me emociona un montón eso. Ahora, pensemos en Dios como creador, porque en origen es celestial. Estuvo en el cielo, bajó del cielo y volvió al cielo y completó la obra. Y fue el mismo Dios. El origen celestial, el origen como creador. Volviendo a San Juan, solo para que se le grabe, todas las cosas por Él y sin Él. Vamos de vuelta. Todas las cosas por Él y sin Él, nada fue hecho sin Cristo. Nada fue hecho que no sea hecho por Dios. Por eso no tiene sentido la evolución cuando creemos en la Biblia. Y algunos con muy buena excusa son evolucionistas teístas. Es un engendro, pero bueno, cada uno crea lo que quiera. Pero fíjense, recién leíamos algunos versículos, leímos Colosenses, leímos Hebreos, y podemos pensar en cada uno de los versículos que leímos. Es antes de todas las cosas, y cuando pensamos en quién nos salvó, siempre decimos Jesús me compró, pero el que me compró también es creador. Y el Evangelio es completo, porque el Dios creador es el que descendió del cielo para poder salvarme. Y creó todas las cosas, y todas las cosas son sostenidas para Él. De hecho, a mí me cansa mucho cuando escucho
personas desesperarse por el calentamiento global, desesperarse porque la Tierra se va a terminar. La Tierra no se va a terminar ni un segundo antes de lo que Dios la tenga establecida. Y Dios hizo una promesa a Noé y la va a cumplir. ¿Sí? Nada va a suceder sin que Dios deje todo el terreno establecido. Está bien si usted recicla, está bien si se cuida, pero cuidado con la paranoia de pensar que nosotros estamos destruyendo el planeta o mejorándolo. Dios es Dios y todas las cosas en Él se sostienen. Ahora, San Juan 17, yo lo mencioné recién de memoria, pero vamos a leerlo. Versículo 5. ¿Qué está sucediendo en San Juan 17? Parece una oración donde el Señor está rindiendo cuentas, donde está intercediendo por nosotros, donde está estableciendo un montón de principios, pero hay algo en el versículo 5 que dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y tal vez usted lee la Biblia y dice, bueno, sí, antes que el mundo fuese. Es que me está hablando de su preexistencia, de su eternidad. Y el mismo Jesús es el que dice, el Padre y yo uno somos. Padre, a mí me tocó bajar. Vamos a poner un lenguaje nuestro. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo conversando. Los tres son uno, y esa es la parte que nos confunde. Estaban conversando, pero Dios se hizo carne por medio de Jesucristo, pero estaba en la gloria. Así que la gloria que tuve es la gloria que tengo, porque es el Dios de toda gloria. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Entonces otra vez lo leemos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Qué pasaba antes que el mundo sea formado? Estaba Dios. ¿Qué va a pasar cuando todo esto se destruya? Seguirá siendo Dios, porque lo importante y lo lindo de Dios es, el mundo fue creado, en un momento todo el mundo está asustado porque el mundo se va a destruir, pero es que Dios lo va a reconstruir. Va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Y lo más importante, mi ciudadanía y su ciudadanía, ¿dónde están? ¿Nicaragua, Colombia, Argentina? No, somos ciudadanos del cielo. Entonces, fíjense, Él atribuye, Dios, Jesús, se atribuye ser igual. El que ha visto al Padre ha visto a mí, grábenselo. Podemos ver, y lo vamos a estudiar más adelante, al Señor Jesús presentándose en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová en diferentes maneras. Lo podemos ver haciendo su trabajo aún antes que haya descendido a vivir en la tierra. Ahora, pensamos en Dios, su origen celestial, su obra creador. Su relación con Dios era íntima, porque Él era Dios. ¿Sí? A veces nosotros queremos dividirlo en nuestra mente. No podemos dividirlo. Filipenses 2:6, lo leímos el otro día. De hecho, lo leyó don Roger. Es algo que deberíamos saberlo de memoria. ¿Quién sabe de memoria Filipenses? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que la kenosis de Dios, el vaciamiento, se despojó y se hizo hombre, pero tiene y tendrá la naturaleza de Dios. Y yo estoy usando tiempo pasado, presente y futuro porque nuestra mente finita le cuesta entender, pero en realidad Él dijo, yo soy el que soy. Y eso es una sola vez y para siempre. Así que todos estos pasajes nos hablan de su eternidad. Todos estos pasajes nos hablan de su deidad. Ahora pensemos en alguno de sus atributos. Colosenses 2:9. Y yo quiero ir despacio, que me pregunte, no importa, no me importa hacer un mensaje largo, me importa que usted lo entienda. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Él se atribuyó deidad total y otros atestiguan estas atribuciones mirando nada más que la Biblia. Y lo digo de esta manera, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién?
¿De quién está hablando el pasaje? De Jesús. En Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Y qué nos dice a nosotros? Y vosotros estáis completos en Él. O sea que si tengo a Cristo tengo todo, si no tengo a Cristo no tengo nada, estamos completos. Es que a mí me hace falta esto, a mí me hace falta esto. A mí no me hace falta absolutamente nada, porque teniendo a Cristo tengo todo. Ahora, yo les mencioné a Juan el Bautista hace un rato. ¿Quién nació primero cronológicamente hablando? ¿Juan o Jesús? ¿Eran parientes? Sí, eran primos. Eran primos. Ahora, fíjense, otra vez, San Juan capítulo 1. Saben que podríamos pasar semanas tras semanas estudiando San Juan y aprendiendo principios, pero es interesante ver todo el relato de cuando nace Juan el Bautista y lo que sucede cuando el vientre de la mamá de Juan el Bautista se regocija, cuando la misma María da testimonio. Pero San Juan capítulo 1, versículo 15, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Suena incongruente, ¿se imaginan en ese momento? Estaba Juan el Bautista, tenía mucha fama, tenía seguidores, y ve venir a Jesús y dice: el que viene es antes que yo. ¿Pero cómo? Si nació después. Es que yo soy el que soy. Ese es Jesús. Y Juan dio testimonio. Y podríamos buscar varios versículos más. Pero textualmente, al decir primero que yo, está diciendo que Jesús es preexistente. Y definitivamente lo pone superior a Juan. ¿Era el primo? Sí. Humanamente hablando, pero era Dios, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había descendido. De hecho, cuando miramos un poco Mateo 4, al Señor bautizándose para cumplir toda justicia, no es el bautismo que nosotros hacemos hoy, pero es un buen ejemplo a seguir, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, una figura hermosa, porque este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, la voz del Padre. El Espíritu descendiendo como paloma y el Señor Jesús mostrando un acto de obediencia, cumpliendo lo que tenía que cumplir. Y vemos la Trinidad, pero siempre eternidad y preexistencia. Ahora, yo busqué el significado de eternidad. La eternidad significa no solo que Cristo existió antes de su nacimiento, o aún antes de la creación, sino que Él existió eternamente, ¿sí? Antes de su nacimiento, antes de la creación, no, eternamente. Si nada hubiera sido creado, igual hubiera estado Dios. De hecho, es cómico ver cuando tratan de ver si hay vida en otro planeta y cosas así. No, Dios nos creó a nosotros. Y la Biblia lo afirma. Pero la eternidad significa no solo que Cristo existió antes de su nacimiento o antes de la creación, sino que existió siempre y eternamente. Cuando yo leí esta definición, disfruté algo. Dios colocó eternidad en el corazón de los hombres y mujeres, para hablar de la cultura de hoy. Dios colocó eternidad en nuestro corazón. Somos eternos. Es una responsabilidad terrible también, porque esa eternidad hace que los que tenemos a Cristo pasemos la eternidad en la presencia de Dios. Y el que no tiene a Cristo pasa la eternidad separados de la presencia de Dios. Por eso tenemos que evangelizar. Ahora, usualmente la eternidad y la preexistencia permanecen o caen juntas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque justamente hubo un movimiento de un señor, un teólogo que se llamó Arrio, que quería dividir las cosas. De ahí vienen los testigos de Jehová. No, Él es preexistente, Él es eterno. No podemos dividir eso. Y hoy, si usted se fija un poco en las redes sociales, es increíble cómo los testigos de Jehová están invirtiendo dinero. Usted busca algo, cuando vaya a buscar un estudio bíblico, nunca vaya a Google. Ese no es el lugar. Algunos creen que es San Google y que tiene todo. Lo primero que le aparece son los testigos de Jehová. Después los adventistas.
Si usted no sabe buscar, va a terminar estudiando cualquier cosa. Y ellos están tratando de engañar. ¿Por qué? Y porque es el trabajo de Satanás. Pero no se divide. Hoy han actualizado su versión, pero la versión original, los testigos de Jehová decían, en el principio había un Dios, hablando de Jesucristo. No, Él es Dios sobre todas las cosas. Ahora, me quedan como 5 minutos, ¿no? Vuelva a Hebreos conmigo, por favor. Me quedan como 5, Alex. Para cumplir con todo. Fíjese Hebreos, versículo 3 del capítulo 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y otra vez utiliza la palabra la imagen. Imagen y sustancia, 2 palabras muy importantes del capítulo 3, del capítulo 1, versículo 3 de Hebreos. Imagen y sustancia. La imagen de Dios. Cuando pienso en la imagen de Dios, es el carácter de Dios que me muestra exactamente su naturaleza y su esencia. Cada uno que pudo ver a Jesús caminando, vio al Padre. Y nosotros, hoy por hoy, somos las cartas que muchos leen, porque la imagen de Dios somos nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y déjeme decirle algo. A veces pensamos, yo soy un pecador perdido y yo soy un pecador perdonado. Yo soy un hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Y lo que se perdió en el Edén, yo lo recuperé en Cristo. Fui hecho a su imagen y es lo que tengo que disfrutar. Así que carácter y la esencia de Dios. Vamos a estudiar algunos de los atributos y diferentes cosas, pero yo quiero que usted se grabe en su mente que usted no es cualquiera. Usted es un hijo de Dios, coheredero con Cristo, tiene eternidad en su corazón. Nuestro Dios es preexistente, eterno para siempre. Y puede mencionarlo para que usted razone, ¿eternidad pasada, eternidad futura? Sí, pero es eternidad para siempre. Dios colocó eternidad en mi corazón. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento afirmaron la eternidad del Mesías. Y yo lo anote. Miqueas capítulo 5, versículo 2 y Habacuc 1, 12. Y lo va a leer y se va a dar cuenta que literalmente dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. Y me habla de la eternidad de Dios. Él es eterno, Él es preexistente. Si lo queremos aplicar a nuestra vida, nosotros somos eternos, no preexistentes, pero somos eternos. Y antes de la fundación del mundo, Dios preparó algo para usted y para mí. Obras, para que caminemos en ellas. ¿Obras para ser salvo? No. Obras porque soy salvo. Porque el ser preexistente hace que también que tenga la presencia de Dios. Él sabía todas las cosas y Él preparó el camino por el que tenemos que andar sus hijos. Y a mucha gente se le enreda cuando piensa en la preexistencia de Dios. Es que Él es Dios. Él sabe absolutamente todo lo que va a pasar. Entonces, quiero respetar un poco el tiempo, pero quiero que a usted se le grabe firmemente que ese Dios, creador, sustentador de todas las cosas, es el que está habitando por la fe en mi corazón. La pregunta es, ¿habita en el suyo? Porque qué fácil es venir, cantar un domingo, pero qué emocionante es vivir con el Dios de toda la creación. Yo quiero que pensemos antes de irnos en una palabra, yo soy. Cuando se presenta Moisés, ¿y qué le voy a decir a Faraón? Que el yo soy te envía. Y cuando usted piensa en el yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. El yo soy es un nombre de Dios que impacta. ¿A quién buscan? A Jesús, yo soy. Y ese yo soy no es yo era o yo fui, ese yo soy es un presente continuo que me está diciendo que Él es eterno. Es el mismo yo soy
que cuidó al pueblo de Israel, que los acompañó por todo el camino del desierto, que se les presentó más de una vez y que hoy vive en mi corazón y espero que en el suyo. ¿Por qué? Porque el Verbo es Dios y es totalmente importante que creamos. No estamos hablando de una divinidad, porque mucha gente habla de dioses. Estamos hablando del Dios de toda creación. Y otra vez le pregunto, ¿vive en mí? ¿Vive en usted? Si usted dice, sí, creo que sí, bueno, usted debería examinar su corazón y tomar las palabras del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Para saber si Jesús vive en usted, si toda la plenitud de Dios está en usted, es tan fácil como pensar, ¿tengo deseo natural de leer la Biblia? No. ¿Tengo deseo natural de congregarme? No. ¿Tengo deseo natural de compartir mi fe? No. ¿Tengo deseo de orar siempre cuando estoy desesperado? Sí. Necesita a Cristo. Porque yo no busco a Cristo cuando estoy desesperado. Lo busco como un niño que quiere comer, que quiere estar limpio en forma natural. Así tengo que buscar a Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Crecer como crecen los niños. ¿En qué? En la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Oramos. Señor, queremos mirarte y disfrutarte. Sabemos lo importante que es entender que sos preexistente, que sos eterno, que sos Dios. Y Señor, yo sé que es toda una clase, pero queremos de una manera práctica, como iglesia hoy, entender quién sos y lo que significa eso para nosotros, para nuestra eternidad, para nuestras vidas. Toma cada uno de los corazones que estamos hoy aquí, de las personas que están por Facebook, y hace que puedan examinarse, mirar cada corazón. Hay gente que está mirando por YouTube, y no importa en el país que estén, estás ahí. Toca cada corazón, y al que necesita ser bendecido con la salvación, hacelo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Le recuerdo, usted tiene la posibilidad de comenzar a estudiar la Biblia en el centro de capacitación. Nuestra iglesia es la anfitriona y usted puede estudiar y conocer a Dios de una manera diferente. No se quede conformando, ya escuché el mensaje del domingo. Usted puede hacer más antes que Cristo venga. Si quiere estudiar, se comunica con el pastor Álvaro, conmigo, con Cristian, y por supuesto que le vamos a ayudar. Y si nos están mirando por las redes sociales, escriban nuestro número y le vamos a ayudar. Gracias.